tal, gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Esta vez con un video totalmente especial, muy particular. Se los adelanté en algunos videos anteriores que se venía una bomba y bueno, es esto. Es un curso de capacitación para fiscales de mesa. Es un video que es largo, es un video donde voy a estar hablando un montón, más de 1 hora y media, pero que yo les aseguro que mirando esto van a saber todo lo que necesitan para poder fiscalizar de la mejor manera una elección. Este año estamos de elecciones, tenemos que garantizar la transparencia, tenemos que garantizar la democracia y les aseguro que con este curso que yo hoy les vengo a dar van a saber todo lo que necesitan. Como les digo, el video es bastante largo, así que lo voy a dividir en capítulos para que ustedes puedan saltar al capítulo que necesitan reforzar o necesitan saber. De todas maneras, yo les recomiendo que se tomen un buen ratito, se preparen un café, se preparen un mate y disfruten de este video porque les aseguro que les va a gustar y sobre todo les va a servir mucho. Antes que nada les quiero decir, me parece que si hay un video que se merece una suscripción, una compartida, una manito arriba, un comentario, es este. Así que bueno, antes que nada, ya antes de que empiece el curso, le meten ahí al botón de suscribirse al canal, me dejan un like, después de que lo ven me pueden dejar un comentario diciéndome qué les pareció, si les pareció que estuvo bueno, algún aporte, lo que ustedes quieran, por supuesto es bienvenido, voy a estar leyendo y contestando todo, así que no los demoro más, vamos al curso de capacitación para fiscales de mesa para estas elecciones 2021. Bueno, para poder desarrollar en detalle todo lo que ustedes van a tener que hacer como fiscales, vamos a dividir el día de la elección en 3 grandes partes. Una primera parte anterior a la apertura de la mesa, una segunda parte que va a ser justamente posteriormente a que se abra la mesa, que esa tal vez sea la más visible, la que todos quienes hemos votado ya alguna vez sabemos cómo se desarrolla y qué es lo que pasa, al menos desde el punto de vista del elector o de la electora, y una tercera parte que se corresponde a todo lo que pasa una vez que la mesa se cierra y se procede a contar los votos, completar actas y demás. Las 3 partes son muy importantes, diría yo que tienen la misma importancia y por eso tenemos que ir prestando atención a cada una de las cosas que pasa en cada una de estas etapas. Vamos a empezar entonces, como dijimos y como es lógico, con esta primera parte que serían actos preliminares, todo lo que va pasando antes de que la mesa donde nos toca fiscalizar esté abierta y pueda recibir a los electores y electoras para que voten. Ustedes como fiscales es importante que estén temprano en el colegio. Ustedes van a saber con alguna anticipación efectivamente cuál va a ser la mesa donde les toca fiscalizar. Esto se lo va a comunicar a ustedes la fuerza electoral a la cual representen. Se va a contactar con ustedes y les va a dar algunos materiales. Es muy importante que estos materiales que su fuerza electoral les otorga, que yo ahora les voy a mostrar y les voy a contar de qué se trata, los tengan siempre con ustedes y por supuesto los lleven el día de la elección. Pero eso vamos ahora en un cachito. Primero vamos a qué hora tenemos que llegar al colegio. Es importante llegar temprano al colegio. Ustedes saben que se empieza a votar a partir de las 8 de la mañana. Por eso lo recomendable es que ustedes estén en el colegio a más tardar a las 7:30 de la mañana. Esto va a permitir muchísimas cosas. Va a permitir que se puedan acomodar bien en la mesa, va a permitir que estén en el momento que las autoridades de mesa reciben el material, reciben las urnas, reciben las boletas, reciben todo lo que se necesita para desarrollar la elección y que ustedes puedan desde ese primer momento ir viendo todo lo que pasa. Además, y esto ya hace más a la práctica, esto por supuesto no es ninguna disposición electoral ni nada por el estilo, pero a quienes han fiscalizado y tienen experiencia saben de qué les hablo, llegar temprano permite también ir conociendo a la autoridad de mesa con la que van a compartir el día, a los demás fiscales, bueno, al delegado de la justicia electoral, al facilitador sanitario, que es una nueva figura que se incorpora en esta elección y que es muy importante. Ahora les voy a contar de qué se trata, pero esto les va a permitir a ustedes un manejo distinto. Esta elección es particular, no es como ninguna de las que hemos tenido anteriormente y es muy importante que respetemos todas las indicaciones que nos da el facilitador o facilitadora sanitaria. ¿Por qué?
porque esta es una figura que justamente se ha instalado en esta elección para poder llevar adelante medidas de prevención y bioseguridad, es decir, que todo el mundo pueda votar sin ningún riesgo para la salud y ejerciendo plenamente su derecho. Entonces, esta figura del facilitador sanitario va a ser clave, va a ser la que ordene un poco el flujo de gente entrando y saliendo del colegio, va a ser quien ordene cuando haya que ventilar, cuando haya que por ahí repasar alguna superficie, nos va a sacar de muchísimos apuros y es importante que la identifiquemos y que sepamos bien cómo se maneja en el colegio. Esto es fundamental. Pero además también llegar temprano, por supuesto, les va a permitir avisarle a su fiscal general, que va a ser de alguna manera quien les vaya brindando alguna asistencia durante la jornada y que también tiene algunas funciones de coordinación. Entonces, que su fiscal general tenga la tranquilidad de que ustedes llegaron temprano al colegio también es muy importante. ¿Cuáles son las cosas que no nos tenemos que olvidar para el día de la elección? Bueno, a ustedes, como les decía al principio, su fuerza electoral les va a dar un kit. Este kit de fiscalización en realidad son elementos simples, algunas hojas en blanco para anotar, una lapicera, pero hay cosas que son muy importantes. ¿Cuáles son estas? Bueno, en principio, ustedes van a tener lo que se conoce como poder de fiscal. Este poder de fiscal, que vamos a ver una pequeña imagen ejemplificativa, puede tener varios diseños distintos. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar de distintas fuerzas electorales. Ven que son con diseños diferentes, más grandes, más chicos, algunos de cartoncito, otros de... Eso no importa, lo importante es el contenido, porque el contenido de este poder lo que hace es acreditarlos a ustedes como representante del partido político en la mesa donde van a trabajar durante todo el día. Es muy importante que lo tengan con ustedes en todo momento porque se lo tienen que exhibir a la autoridad de mesa cuando llegan para que la autoridad de mesa pueda acreditarlos como fiscales. Algo muy importante que a veces suele pasar, y si pasa ustedes tienen que estar con mucha atención a esto, es que hay fiscales que confunden. Ustedes saben que la autoridad de mesa tiene una credencial que le otorga la justicia electoral y que la tiene generalmente enganchada para que el elector, la electora sepan quién es la autoridad de mesa. Y algunos fiscales se confunden y hacen lo mismo. Entonces de repente se prenden la credencial o el poder, se lo enganchan. Esto nadie tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque los poderes tienen el nombre y los logos de los partidos. Entonces ustedes saben que durante el acto electoral no se pueden exhibir ningún logo partidario que pueda ahí determinar al elector a votar en tal o cual sentido. Entonces es muy importante que no tengamos nosotros y tampoco ninguno de los demás o las demás fiscales la credencial enganchada. Solamente la autoridad de mesa va a ser quien tenga su credencial que lo identifique como tal, porque bueno, esto sí es necesario. Bien, como les decía, ustedes llegan, se acreditan ante la autoridad de mesa, se contactan con su fiscal general, ustedes van a tener ahí, además de su poder, van a tener su padrón. El padrón que se corresponde a la mesa donde ustedes van a trabajar. Es muy importante que el padrón no lo olviden ni lo pierdan ni nada, porque el padrón no es reemplazable. Es decir, el padrón que ustedes tienen es para esa mesa y nada más. No hay 10 padrones iguales ni 20 padrones iguales. Solamente uno que van a tener ustedes para esa mesa. Bueno, cada fiscal va a tener el suyo, claro. Pero si ustedes esto se lo olvidan o lo pierden, no van a poder conseguir un reemplazo. Entonces es importante que lo tengan bien presente. Y además, por supuesto, tienen que llevar su documento de identidad. Tienen que tener en todo momento encima, junto con el poder, el DNI, que es el otro requisito para poder anotarse o para poder acreditarse, mejor dicho, en la mesa donde ustedes van a participar. Así que estas son las cosas que no nos tenemos que olvidar. Además, en esta situación particular en la que estamos, es muy importante que no se olviden el barbijo o tapaboca, que lo tengan siempre bien puesto, bien colocado, no se lo saquen en ningún momento. Y si además pueden llevar elementos sanitizantes, como puede ser alcohol en gel o algún gel antibacterial, por supuesto, esto es ideal para estarse higienizando las manos y los elementos de trabajo. También es muy importante que lleven su propia lapicera y
esta lapicera no la presten, no pase de mano en mano, y si tienen que prestársela a alguien por un motivo de fuerza mayor, lo que tienen que hacer es sanitizarla antes de usarla y después, cuando se las devuelven, volver a sanitizarla. Mantener las manos limpias y, por supuesto, el distanciamiento con los demás fiscales, con las autoridades de mesa y con el electorado, siempre manteniendo la distancia de seguridad, que es la que nos va a permitir poder actuar junto con el tapaboca, con la sanitización de manos y de los elementos, la que nos va a permitir trabajar con seguridad durante la jornada electoral. Bien, ustedes ya llegaron a la mesa, ya se acreditaron ante la autoridad de mesa, ante el presidente de mesa, ante la presidenta, ya le dijeron a su fiscal general que ya están ahí y demás. Bueno, entonces ahora vamos a esperar que lleguen los demás fiscales y que la autoridad de mesa lo disponga para armar el cuarto oscuro, ¿sí? El cuarto oscuro, como todas las acciones que se van a desarrollar, en realidad quien lo arma es la autoridad de mesa. Los fiscales tienen una función de contralor. Es decir, ustedes no van a completar un acta, ustedes no van a armar la urna, ustedes lo que van a hacer va a ser mirar, supervisar que todo funcione como tiene que funcionar, hacer los reclamos en caso de que esto no sea así y, por supuesto, en caso de que sea necesario, auxiliar, si fuese, como digo, necesario, a la autoridad de mesa para hacer tal o cual cosa. Pero ustedes, como fiscales, su función es mirar, ¿sí? No tomar intervención, ni ustedes ni ninguno de los otros fiscales. Bien, entonces hablábamos que vamos a preparar el cuarto oscuro. ¿Cómo vamos a preparar el cuarto oscuro? Bueno, el cuarto oscuro, ustedes saben que es un aula que está cercana a donde se dispone la mesa, y en ese lugar es importante que cuando ingresamos para armarlo por primera vez, suele ser un momento que a veces, si no tenemos bien las normas bien frescas y las tenemos ahí para usarlas, puede llegar a generar algún conflicto con el orden de las boletas. Pero esto es muy simple y lo soluciona el código electoral, así que no se preocupen. Lo importante acá es que el cuarto oscuro tenemos que tener en cuenta que tiene que tener una sola entrada, es decir, un solo acceso, un solo lugar por el que se pueda entrar y salir. Si hubiese alguna otra puerta por la que alguien pudiera entrar, tenemos que clausurarla, es decir, se ponen unas fajas o se encinta para que sepamos si esa puerta fue abierta o no. Lo mismo con las ventanas, las ventanas se van a clausurar. Si hubiese alguna ventana que se vea desde afuera, se van a poner papeles para que quede bloqueada, para que nadie pueda ver lo que pasa adentro. El cuarto oscuro está pensado para un momento muy solitario del elector o la electora, muy íntimo, un lugar donde solamente el elector puede estar y nadie puede saber desde afuera mirando ni nada qué es lo que está haciendo adentro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro del aula no tiene que haber ningún signo partidario o cualquier cuadro o imagen o elemento que pudiera incidir en la voluntad del electorado. Entonces, si de repente, no sé, hay un póster de algún partido político, hay alguna cosa, eso lo tenemos que retirar. Si hubiese muebles con puertas o cajones donde pensamos que podría llegar a esconderse boletas o algún elemento raro, hacemos lo mismo que con las puertas y las ventanas, los clausuramos. Esto es muy importante. Ya hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser disponer la cantidad de mesas, de pupitres, de bancos necesarias y vamos a acomodar las boletas de forma tal que el elector o la electora puedan ver bien toda la oferta electoral, es decir, todas las boletas, sin que las mismas se superpongan ni nada por el estilo, ni se tapen ni nada. ¿Cómo se ordenan las boletas? Que esto es lo que les decía, que a veces suele generar un poquito de conflicto. Bueno, esto es muy simple. Ustedes van a ver que las boletas en su encabezado tienen un número de lista. Bueno, las boletas entonces las vamos a acomodar siguiendo el número de lista de menor a mayor, de izquierda a derecha. Para que sea más fácil, como leemos un libro, de la misma manera, de menor a mayor, de izquierda a derecha. En las PASO, ustedes saben que puede haber más de una lista por agrupación política. Algún partido político puede llevar varias listas internas. En ese caso, las listas se distinguen por letra.
Entonces, vamos a seguir este criterio de agruparlas de menor a mayor, de izquierda a derecha, por el número de listas, y en los partidos o en los frentes electorales donde compita más de una lista, las vamos a ordenar entre ellas por letra. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si tenemos la lista 1, después lista 2, después lista 3, después lista 4, supongamos la lista 4 tiene 2, bueno, lista 4A, lista 4B, lista 5, en ese orden, ¿sí? Tengan en cuenta que las listas no tienen este número correlativo, generalmente tienen números más altos y bueno, tenemos que ir viendo en qué orden los ponemos. Bien, una vez que tenemos el cuarto oscuro listo, nos vamos a retirar del cuarto oscuro. El cuarto oscuro, siempre tengan en cuenta que cuando nos vamos, fijémonos que nadie se quede haciendo ninguna cosa rara, que no quede un fiscal adentro, no. Salimos todos los fiscales y las fiscales y después salen las autoridades de mesa y cierran la puerta y se terminó. Respecto del cuarto oscuro, vamos a hacer un paréntesis, después lo vamos a ver cuando hablemos de accesibilidad electoral, pero además del cuarto oscuro correspondiente a su mesa, va a haber un cuarto oscuro que se llama COA o cuarto oscuro accesible, que va a ser un cuarto común a todas las mesas del establecimiento y que la vamos a utilizar siempre que tengamos algún elector o electora con alguna dificultad para desplazarse por el colegio y demás. Vamos a utilizar ese porque va a ser un cuarto oscuro que lo vamos a disponer de tal manera que sea accesible, ¿sí? Respecto de las boletas, les quiero hacer una aclaración. Muchas veces pasa que no todas las fuerzas políticas tienen fiscales. Y en ese caso, como algunos de ustedes deben saber, hay boletas que ya vienen cuando nos traen la urna, mejor dicho, cuando la autoridad de mesa le traen la urna, ya viene con boletas para que ponga yo las boletas. Ustedes van a tener además las que les dé el partido, por supuesto. En el caso de que el partido no tenga fiscales en esa mesa y en el caso de que no tengamos boletas por algún motivo de esa fuerza política, y en el caso de que en las mesas de al lado tampoco tengamos un fiscal o un fiscal general de esa fuerza política como para pedirle boletas, el Código Electoral dice que ante la falta de boletas o la imposibilidad de reponerlas, la elección, o sea, la mesa se va a abrir igual y si las boletas se terminaran durante la jornada, se va a seguir la elección normalmente, aunque falten boletas de un partido o fuerza política. Esto lo dice el Código Electoral y es importante que lo tengamos en claro. De todas maneras, en las últimas elecciones se estableció un cuarto oscuro especial que se llama cuarto oscuro complementario, en el cual permanece cerrado con llave y ahí hay boletas de todas las fuerzas políticas. Entonces, si faltaran, podríamos tomar boletas de ese cuarto oscuro complementario. Pero si esto no fuese así, la elección se abre igual, aunque falten boletas, y si se terminan durante la jornada, se continúa igual. La falta de boletas no autoriza de ninguna manera a suspender la elección, ni mucho menos, ¿sí? Esto es muy importante que quede en claro. Por supuesto, ustedes cuando repongan boletas o cuando pongan boletas, no tienen que poner todas las boletas que tienen, ni mucho menos. Se aconseja que uno ponga entre 25 y 50 boletas, porque de todas maneras uno las va a estar reponiendo durante toda la jornada. Así que no es que tengo que poner una sola vez y después no las voy a poder volver a reponer en caso de que se terminen, ¿sí? No vamos a hacer la locura de ir con todo el toco de boletas y ponerlo. De ninguna manera. Entre 25 y 50 boletas por reposición está bien, como para que no tengamos ningún problema. Bien, terminado el tema del cuarto oscuro, vamos a volver a la mesa, que la mesa todavía no está abierta, y la autoridad de mesa va a proceder a armar la urna. La urna, ustedes saben que viene desarmada, ¿sí? Lo va a hacer cerrando las tapas, poniendo unas fajas autoadhesivas, y esas fajas autoadhesivas van firmadas tanto por la autoridad de mesa como por cada uno y una de los fiscales que están actuando efectivamente en esa mesa. Terminado de armar la urna, ya con el cuarto oscuro armado, o la autoridad de mesa, mejor dicho, va a completar lo que se llama acta de apertura.
Ahí va a poner quiénes son las autoridades de mesa, quiénes son los fiscales presentes. Va a firmarlo. Ustedes como fiscales tienen el derecho y el deber de firmar eso. Y a partir de ese momento y cuando sean las 8 de la mañana, a veces se retrasan las autoridades de mesa, a veces se retrasa la entrega de materiales y se puede abrir un poquito más tarde. Ahí se tiene que consignar la hora real a la cual se abre la mesa, ¿sí? Pero supongamos que nada de esto ha pasado, a las 8 de la mañana se firman las actas y decimos que la mesa está abierta y podemos empezar a recibir a los electores y electoras para que empiecen a votar. Ustedes fíjense todo lo que hemos hecho y recién en este momento vamos a decir que vamos a pasar a esa segunda etapa donde es, como les decía al principio, lo más visible de una fiscalización porque lo hemos vivido cada vez que hemos ido a votar. Fíjense todo lo que hay previamente. Bueno, a partir de que la mesa se abre, tenemos que tener siempre presente y mirando y vigilando la urna, no se nos tiene que perder de vista por ningún motivo, al igual que los sobres. Ustedes saben que los sobres van firmados tanto por la autoridad de mesa, acá, por la autoridad de mesa, como por cada uno de los fiscales participantes. Ustedes como fiscales tienen el derecho y también la obligación de firmar cada uno de los sobres. Sobre esto vamos a hacer una primer salvedad de algo muy importante. Cuando firmamos los sobres, a diferencia de elecciones anteriores donde la autoridad de mesa firmaba los sobres y luego los pasaba a los fiscales para que los vayan firmando, en esta oportunidad serán los y las fiscales quienes deberán acercarse a la autoridad de mesa de a uno para firmar los sobres, teniendo especial cuidado de no tocarlos ni manipularlos de ninguna manera. Nunca tenemos que firmar más de 5 sobres juntos. Jamás de a uno. ¿Por qué? Porque si yo firmo el sobre de a uno, le puedo hacer un garabato y puedo identificar al elector y a la electora. Entonces, nunca los sobres se firman de a uno, pero tampoco más de 5 sobres. El motivo de por qué son 5 no es arbitrario, se los voy a contar en la última parte cuando hablemos ya del cierre y del recuento de votos, pero acuérdense nunca firmar más de 5 sobres juntos. A veces a mí me ha pasado de llegar a un colegio o a una mesa y ver que, no sé, justo en ese momento no hay muchos electores y los fiscales aprovechan y empiezan a firmar sobres y sobres y sobres. Bueno, esto es un peligro porque si uno de esos sobres firmados se pierde, se pueden generar algunas dificultades y algunos de los tipos de fraude más usuales se desarrollan justamente sacando de la mesa un sobre firmado. Por eso, así como en ningún momento pierdo de vista la urna, tampoco en ningún momento tengo que perder de vista los sobres en blanco, pero sobre todo los sobres firmados, ¿sí? ¿Queda claro esto? Siempre vigilando la urna, siempre vigilando los sobres. Y por supuesto vigilando su material y prestando muchísima atención a todo lo que va a ir pasando a partir de este momento donde la mesa ya está abierta. Por eso vamos a pasar a la segunda etapa, la cual es la apertura del acto electoral propiamente dicho y su desarrollo. Como decíamos entonces, ya tenemos la mesa abierta, ya se abrió la posibilidad de que los electores y las electoras lleguen y puedan votar y se genera toda una situación la cual ya la conocemos al menos desde el otro lado, desde el lado de ir y votar. Pero ahora la vamos a ver desde el lado de desde el lado de fiscalizarla, de ver que todo se desarrolle correctamente. Yo les voy a hablar cronológicamente lo que llamamos los 6 pasos del elector o la electora, que serían el desarrollo normal de una elección. Y después vamos a ir agregando algunos conceptos y algunas situaciones que se nos pueden presentar para saber cómo resolverlas. De todas maneras, más allá de que es muy importante que todo esto lo tengan bien presente, recuerden que si alguna situación los supera o los excede, para eso ustedes tienen a su fiscal general.
a quien van a poder llamar, a quien van a poder pedirle asistencia en caso de que alguna situación se les vaya de las manos y no sepan o no puedan resolverla. Ténganlo siempre en cuenta. Hagamos una aclaración previa. ¿Quiénes son? Venimos hablando del elector, de la electora. ¿Quiénes son las personas que pueden votar? Una pregunta que parece obvia, pero que tenemos que hacérnosla. ¿Quiénes pueden votar? Bueno, el Código Electoral nos dice que quienes van a poder votar son los electores y electoras. Entonces debemos hacernos la pregunta de quiénes son los electores o electoras. De esta manera, el Código Nacional Electoral nos va a decir que van a poder votar, porque son electores y electoras, los argentinos y argentinas nativos y por opción desde los 16 años de edad, los argentinos y argentinas naturalizados desde los 18 años de edad y que no tengan o no estén alcanzadas por ninguna inhabilitación legal. Esta cuestión que manifestamos, me gusta resolverla de una forma mucho más simple. ¿Por qué? Porque el Código Electoral nos dice que la calidad de elector o electora se prueba por su inclusión en el padrón electoral. En esto que ustedes tienen, que el presidente de mesa también tiene, y que está registrado quiénes son las personas habilitadas para votar en esta mesa. Entonces, la regla que tenemos que usar es: quien está en el padrón va a poder votar y quien no está en el padrón no va a poder votar. Bueno, quien está en el padrón va a poder votar con algunas excepciones de las cuales ahora vamos a hablar. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nadie, por ninguna circunstancia ni por ningún motivo, se puede anotar en el padrón y votar. Quien no está en el padrón no puede votar. A punto tal que, para el caso del comando electoral, que son las fuerzas de seguridad que están al servicio de la elección, cuando no aparecen en el padrón, existen unas hojas complementarias a ese padrón donde aparecen estas personas. Y si estas personas, estas fuerzas de seguridad no aparecen ahí y no aparecen en el padrón, no pueden votar. Nadie, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, nadie por ningún motivo puede votar si no aparece en el padrón. No hay forma de que agregue a nadie, a punto tal que ninguna autoridad tiene poder sobre la autoridad de mesa para exigirle que admita el voto o que agregue al padrón a una persona que no aparece. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y lo tengamos bien presente. Pero vamos entonces, como les decía, a estos 6 pasos del elector, 6 pasos de la electora. En este desarrollo cronológico vamos a hacerlo sin ninguna complicación y después le vamos agregando todas las situaciones o las situaciones más habituales que suelen tener lugar durante el desarrollo de la elección. Bien, los 6 pasos del elector. En el primer paso, el elector o la electora se presentan al establecimiento de votación, se ubican, vieron que en la puerta del establecimiento están los padrones pegados, ubica su mesa, ubica su número de orden y se presenta ante la mesa receptora de votos, se presenta ante la autoridad de mesa. Sobre esto recordemos, nosotras como fiscales no podemos dirigirnos al elector. El elector o electora siempre se va a comunicar con el presidente o presidenta de mesa y si tenemos que decirle algo tenemos que hacerlo a través de la autoridad de mesa. No le tienen que estar hablando todos los fiscales al mismo tiempo, no le tiene que estar hablando ningún fiscal, solamente la autoridad de mesa, ¿sí? Esto también es muy importante. Bien, el elector, la electora se ubicó, se presenta ante la autoridad de mesa, presenta su DNI. Sobre el DNI, ustedes se acuerdan que antes lo entregaba la autoridad de mesa, en esta elección no, en esta elección lo va a exhibir y lo va a dejar sobre el escritorio y la autoridad de mesa va a leer los datos en voz alta para que nosotras como fiscales podamos ir siguiendo en nuestro padrón los datos y corroborándolos. Una vez que hicimos esto, o que el elector, mejor dicho, se presentó, la autoridad de mesa, por supuesto, el elector o la electora van a tener puesto el tapaboca. La autoridad de mesa, en caso de dudas, va a poder pedirle que se lo baje un instante para poder cotejarlo con la foto.
con la foto del documento cívico que presenta. Hecho esto, acreditada que la persona está en el padrón, la buscamos, la marcamos, está en el padrón, se le va a entregar el sobre, también teniendo en cuenta de que la autoridad de mesa no pase de mano en mano, sino que lo va a dejar arriba de la mesa y el elector o electora se lo va a llevar. Va a ir al cuarto oscuro, en el cuarto oscuro va a elegir la boleta de su preferencia, va a volver con el sobre, va a mostrar que el sobre sea el que le entregamos, es decir, el que tiene las firmas, va a mostrar a los fiscales, a la autoridad de mesa, y lo va a introducir dentro de la urna. Una vez que lo introduce dentro de la urna, va a firmar el padrón del presidente de mesa, a diferencia de el nuestro como fiscales, tiene un espacio para que el elector firme, y después le va a entregar el troquel, que es la constancia del voto. Ese papelito, ese troquel que se desprende del padrón de la autoridad de mesa, se lo va a entregar, le va a restituir el DNI, y el elector o la electora van a haber terminado con su ejercicio de su derecho, ¿sí? Esto, digamos que son los 6 pasos normales, sin ninguna complicación. El elector se presenta y acredita su identidad exhibiendo su DNI, se le entrega el sobre, va al cuarto oscuro, elige la boleta, la introduce dentro de la urna, firma el padrón y se le entrega el troquel y se le restituye su DNI. ¿Sí? Esto es lo que ocurre sin ninguna complicación, sin ninguna cosa rara, sin ninguna dificultad. Esta sería la forma más fácil. Pero por supuesto, muchas veces esto no es lo que ocurre y se empiezan a presentar algunas dificultades. Vamos a hablar entonces cuáles son las situaciones o las dificultades que se pueden presentar. En primer término, cuando el elector o la electora se presentan y presentan su DNI, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con qué DNI puede votar el elector o la electora? Esto es fundamental. ¿Cuáles son los DNI válidos para votar? Bueno, acá lo pueden ver atrás mío, pero igualmente lo vamos a ver en una imagen. Bueno, el elector o electora puede votar con cualquier documento cívico que tenga. Libreta cívica, libreta de enrolamiento, el viejo DNI verde, el DNI azul, tanto el librito como la tarjeta, o la tarjeta nueva, el último DNI. Pero si bien cualquier DNI cualquier documento está habilitado para que el elector o la electora vote, hay una regla muy importante que tenemos que tener en cuenta. En el padrón, cuando analizamos los datos de cada elector, vamos a encontrar un código, ¿sí? Un código que nos va a indicar cuál es el ejemplar y la versión de DNI que la persona tiene registrada en el padrón. Entonces, la persona va a poder votar con el mismo ejemplar o con el mismo modelo de documento que aparece en el padrón o con uno posterior, es decir, con uno más nuevo, nunca con uno anterior. Vamos a un ejemplo. Supongamos que nuestro padrón, el padrón de la mesa donde estamos fiscalizando, dice que el elector o la electora tienen un DNI EA. Esto, según la tabla de códigos que tenemos, es el DNI, el nuevo DNI tarjeta, ejemplar A. Es decir, el primer ejemplar. Y el elector o electora se presentan con un DNI tarjeta, pero ejemplar B. En este caso puede votar porque es un ejemplar posterior al que figura en el padrón. Es uno más nuevo. Distinto sería el caso que, por ejemplo, el padrón me dijera que una persona tiene un DNI ejemplar A y la persona se me presenta con la libreta verde. ¿Se acuerdan? El viejo DNI verde. En ese caso no puede votar. ¿Por qué? Porque está presentando un documento que es anterior o más viejo al que figura en el padrón. Entonces, la regla que tenemos que tener bien presente, cualquier elector puede votar con el documento cívico que aparece en el padrón o con una versión o ejemplar posterior. Nunca va a poder votar con uno
que sea más viejo, una versión o ejemplar anterior. Una salvedad importante, en la última elección apareció un código que decía no consta y generó grandes dudas. Bueno, no consta es justamente que no hay información respecto a qué ejemplar o a qué modelo de DNI de documento tiene la persona. En ese caso, con lo que presente va a poder votar, porque no nos especifica el padrón. Fueron pocos los casos, pero puede darse esta situación. Bien, entonces decíamos que cualquier persona que aparezca en el padrón y que presente su documento con esta regla que acabamos de decir, puede votar. ¿Quiénes entonces no van a poder votar? Bueno, en principio y lógicamente no van a poder votar quienes no aparezcan en el padrón. Como decíamos hace un ratito, quien no aparezca en el padrón no va a poder votar de ninguna manera. Tampoco va a poder votar quien presente un documento que no se corresponda a esta regla que acabamos de decir. Quien se presente con un ejemplar o documento anterior al que figura en el padrón. De ninguna manera. Tampoco va a poder votar cuando en el padrón de la autoridad de mesa, esto lo va a decir el de la autoridad de mesa, no el de ustedes, así que hay que prestar atención, cuando aparezcan tachados o anulados. En algunos casos el elector va a decir elector anulado. En ese caso la persona no va a poder votar aún cuando alegue un error sobre esa anulación. No va a poder votar, ¿sí? Y por supuesto quienes directamente no presenten un documento habilitante. Alguien que venga con el registro de manejar o venga con el pasaporte, esas personas no van a poder votar. Algo importante que también suele generar dudas es lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que había un documento que era la tarjetita que venía con el cuadernito o con la libretita celeste, que abajo de la foto decía documento no válido para votar? Seguramente lo recuerdan. Bueno, les voy a decir algo. Ese documento sí es válido para votar, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con la regla que acabamos de decir. Yo sé que es confuso, pero este documento que dice no válido para votar es perfectamente válido para votar, ¿sí? Esto que por favor queden claro porque, claro, es lógico, suele generar algún tipo de confusión. Muy bien. ¿Qué ocurre? Porque podría darse el caso en el cual una persona se presenta a la mesa, está en el padrón, según el documento que me presenta, supongamos un DNI tarjeta, ejemplar B, lo busco en el padrón, sí, efectivamente, DNI tarjeta, todo perfecto. Pero existen dudas razonables para pensar que la persona que yo tengo enfrente no es la misma de la cual presenta su documento. Dudamos, pensamos que no se trata de la misma persona. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Le puedo impedir votar? No, ¿por qué? Porque se presentó, está en el padrón y presenta un documento habilitante. Pero la autoridad de mesa o los fiscales nos quedan dudas respecto de si esa persona es o no la persona que figura en el DNI. Bien, en este caso se nos prevé un procedimiento especial para estos supuestos. Y es lo que llamamos voto de identidad impugnada. ¿Y cómo procede? Bueno, supongamos que la duda proviene de la autoridad de mesa o supongamos que la duda proviene de alguno de los fiscales, porque puede ser por motivo de la duda de la autoridad de mesa o inclusive a pedido de cualquiera de los fiscales. Bien, la persona va a votar, pero va a votar con una particularidad. Miren, le vamos a entregar este sobre que es un sobre especial, y le vamos a entregar además el sobre con el que votan todos los electores y electoras, con las firmas, con todo como corresponde. Y además vamos a completar, la autoridad de mesa va a completar esta acta y va a completar este sobre. Si ustedes ven, este sobre
prevé que se completen los datos de la persona cuya identidad se está impugnando, los datos del presidente, los datos de la mesa, los datos del impugnador, es decir, quien pide la impugnación, datos del fiscal, de todas las personas intervinientes en esto. Lo mismo se va a hacer con esta pequeña acta. Y utilizando uno de los elementos que vienen dentro del kit de la autoridad de mesa, se va a tomar la huella del elector o electora cuya identidad se está impugnando y se va a poner en esta acta. Una vez que hicimos esto, vamos a poner el acta dentro del sobre y se lo vamos a entregar a la persona cuya identidad impugnamos junto con el sobre común. Y la persona va a ir con los dos sobres al cuarto oscuro. Va a elegir la boleta que quiera, la va a meter en este sobre y este sobre lo va a meter adentro de este otro sobre. El primer sobre con la boleta, por supuesto, lo va a cerrar. El segundo sobre no, lo va a dejar abierto. ¿Por qué lo va a dejar abierto? Porque tiene que mostrar al llegar a la mesa que adentro está esta acta y adentro está el otro sobre. Una vez que lo exhibe a la autoridad de mesa y a los fiscales, ahí sí, en ese momento, lo cierra y lo introduce en la urna. Algo muy importante respecto a esto. Este sobre, cuando hacemos el recuento de votos al final, después lo vamos a hablar, este sobre no se abre. Este sobre permanece cerrado y se va a poner en un bolsín especial. La autoridad de mesa lo va a poner en un bolsín especial y esto va a ir para que sea la justicia electoral quien determine si este voto es válido o no es válido y si la persona es la identidad que manifiesta o no, no se corresponde la identidad que manifiesta, ¿sí? Va a ser la justicia electoral la que determine si este voto se corresponde, la persona se corresponde o no. Por eso es muy importante que no lo tenemos que abrir. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. También puede pasar algo ya no tan complejo, porque esta es una situación que imagínense que es un tanto traumática. También puede pasar algo respecto al comando electoral. Como les decía, el comando electoral son las fuerzas de seguridad que están al servicio del cuidado de la elección. Bien, puede ser que alguna persona del comando electoral esté en el colegio que le toca votar. En ese caso no hay ningún problema. Se acerca a la mesa donde está empadronada y vota como cualquier elector o electora sin ninguna distinción. Se le da el sobre, va, vota y cumple estos 6 pasos de los que hablamos. Pero podría darse el caso de que esta persona no esté empadronada, pero esto es importante que prestemos atención. No esté empadronada en esa mesa, pero la justicia electoral le haya dado a la autoridad de mesa unas hojas adicionales al padrón, que son exactamente iguales, pero diferentes en cuanto a que no están dentro del padrón, sino que lo complementan. Podría darse este caso. Si la persona está en esas hojas complementarias, va a poder votar, pero ya no va a votar como cualquier elector que vota con este sobre y listo. No, vamos a cumplir un procedimiento muy similar al anterior. Se le va a dar un sobre para el voto del comando electoral y va a votar metiendo este sobre dentro del sobre cubierta previsto para el comando electoral. Y al igual que el voto impugnado o el voto de identidad impugnada, el sobre del voto del comando electoral no se abre. ¿Sí? Este tampoco se abre y va para ser contabilizado posteriormente por la justicia electoral. Algunas de las recomendaciones que me gustaría hacerles es que tengamos en cuenta que cuando un elector o electora va a ingresar al cuarto oscuro, no puede llevar en ningún momento ni mochilas, ni bolsos, ni nada por el estilo. Nada que le pudiera permitir
sacar boletas, cambiar boletas, romper boletas y llevar nada de eso, ¿sí? Si un elector o una electora va con un bolso grande o va con una mochila y demás, en ese caso lo que tenemos que pedirle es que deje en la mesa la mochila, bote y después se la lleva. Pero no podemos permitir que entre al cuarto oscuro con ningún elemento que le pudiera permitir realizar alguna de estas acciones. Esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque es común que vengan electores o electoras o con un bolso, con una cartera, una mochila. Bueno, tengamos bien presente esto. Otra función muy importante de los fiscales tiene que ver con la reposición de las boletas. Durante todo el acto electoral, obviamente la gente va a ir votando, obviamente las boletas se van a ir terminando, o van a ir bajando esa pilita que puse al momento de la apertura. Entonces, cada tantos electores vamos a ir determinándolo con la mesa, pero generalmente entre cada 10, 15 electores vamos a ingresar al cuarto oscuro para reponer boletas. ¿Cómo vamos a ingresar? ¿Cómo se nos ocurre en el momento que queremos? No, de ninguna manera. Esto lo vamos a pautar con los demás fiscales, con la autoridad de mesa y vamos a reponer boletas todos y todas en conjunto, ¿sí? Todos los fiscales, las fiscales al mismo momento y por supuesto junto a la autoridad de mesa. La autoridad de mesa va a ser la primera en ingresar al cuarto oscuro. Ahí cada cual se va a ocupar de su pilita de boletas. Vamos a sacar las boletas rotas, vamos a fijarnos que las boletas nadie las haya cambiado. Hay una trampa bastante usual que es cambiar la boleta oficializada por boletas casi iguales, pero con alguna cosa que las anula. Entonces vamos a sacar las boletas que están rotas, los cortes y demás, y ponemos otra pilita de boletas. Yo generalmente lo que recomiendo es sacamos todas las boletas para que no haya confusión y ponemos ahí una pilita de 25 50 boletas más para el momento en que decidimos reponerlas, ¿sí? Entonces cada 10 15 electores vamos a estar ingresando al cuarto oscuro para verificar esta situación y para hacer esto. También vamos a limpiar un poquito si hay cortes, si hay boletas rotas, eso lo vamos a sacar y también vamos a mirar que, ¿se acuerdan que decíamos esas puertas cerradas, esas puertas clausuradas, esas cajones, esos armarios sigan de la misma manera y que no haya nada raro dentro del cuarto oscuro? Esta es una de las tareas fundamentales y principales también de los fiscales y las fiscales, justamente la reposición de las boletas. Bueno, otra de las situaciones que se nos puede presentar, esta es más común y tenemos que estar con mucha preparación porque es importante, tiene que ver con la accesibilidad electoral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad electoral? Bueno, es facilitar el ejercicio del derecho al voto a las personas que por algún motivo tienen alguna dificultad para hacerlo. Puede ser por dificultades motrices, puede ser por alguna dificultad en el desplazamiento, puede ser por alguna discapacidad que presente el elector o la electora y de esta manera tenemos que facilitar el acceso al ejercicio del derecho del voto. Entonces, si bien es una situación muy común, es una situación en la que tenemos que prestar mucha atención porque vamos a estar dejando o trasladándonos con la urna y demás. Acuérdense que es muy importante nunca perder de vista la urna, los sobres. Esto ya se los dije y se los repito porque es fundamental. Lo mismo cuando vamos a entrar al cuarto oscuro, tenemos que llevar la urna, tenemos que llevar los sobres, sobre todo los sobres firmados, para los padrones, para evitar cualquier dificultad. Bien, en el caso de la accesibilidad electoral, nos vamos a encontrar con una situación que es común, que suele pasar varias veces y que requiere que pongamos una atención muy especial. Generalmente los casos más usuales son aquellos en los cuales hay un elector o una electora que tiene alguna dificultad para desplazarse y tenemos que acercarle la mesa y acercarle la posibilidad de votar. En ese caso, yo lo que recomiendo es que cuando alguien viene y nos dice, mirá, está tal persona, o viene alguna de las fuerzas de seguridad, está tal persona, necesita que le acerquemos la urna, primero verifiquemos si está en el padrón, porque muchas veces ha pasado que hay alguna confusión con la mesa y uno se mueve y después
tiene que volver sin ningún sentido. Entonces verifiquemos que esté en el padrón, está todo bien, nos vamos a acercar. Cuando nos vamos a acercar, ¿qué es lo que vamos a llevar? Vamos a llevar, por supuesto, todos nuestros materiales necesarios, nuestro padrón, nuestra lapicera y demás. Vamos a llevar además, por supuesto, lo va a llevar la autoridad de mesa, la urna, su padrón, los sobres firmados. Estamos ante una situación en la cual tenemos que redoblar la atención, prestar muchísima atención, tener mucho cuidado porque vamos a estar circulando por la escuela con sobres firmados, con la urna, vamos a estar moviéndonos, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a acercarnos hasta donde está la persona, le vamos a ofrecer el uso del COA, del cuarto oscuro accesible, que es este del que hablábamos al principio, este cuarto oscuro preparado, diseñado para que la persona se pueda mover con mayor facilidad, las mesas más espaciadas, un acceso donde, por ejemplo, alguien que viene en muletas o con silla de ruedas puede ingresar sin ningún problema. Va a usar el COA, va a votar, va a hacer el procedimiento habitual, los 6 pasos, y una vez que ya firmó el padrón, ya le entregamos todo y demás, vamos a volver a nuestra mesa con los mismos cuidados con los cuales nos trasladamos. Puede darse el caso que la persona no pueda firmar por sí misma el padrón. En ese caso, la autoridad de mesa lo firma por la persona y lo aclara en la sección de observaciones. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la urna nunca puede cruzar los límites del establecimiento. Yo sé que no es raro verlo, que alguien acerque la urna hasta un auto donde una persona directamente no puede bajar, lo sé. Normativamente no podemos sacar la urna del establecimiento. Esto es lo que establece la legislación electoral. ¿Hay casos donde se da que se saque? Sí, no es lo que corresponde, pero ocurre. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que la legislación electoral nos dice que la urna no tiene que abandonar los límites del establecimiento. Bien, pero por supuesto las dificultades o la movilidad reducida no es el único caso que podemos tener que habilite la accesibilidad electoral. Puede ser, por ejemplo, una persona que no vea, una persona con una discapacidad visual, una persona con una capacidad visual reducida. En este caso, y en realidad para cualquier caso que así lo requiera, esto no está previsto únicamente para una persona con discapacidad visual, sino que está previsto para cualquier caso que el elector o la electora lo requiera. Tenemos el caso de lo que llamamos voto asistido. En el voto asistido, la persona, el elector o la electora, por el motivo que sea, es un derecho que tiene y es un derecho que hace a la accesibilidad electoral, va a poder ingresar al cuarto oscuro con una persona de su confianza. Esta persona tiene que ser mayor de 18 años, presentar su documento cívico y se va a dejar constancia en la sección Observaciones del padrón de la autoridad de mesa que la persona hizo uso del voto asistido y quién fue la persona que lo o la asistió. En el caso de que la persona, el elector o la electora lleguen al establecimiento solas, pero requieran el uso del voto asistido, y no tengan con quién hacerlo, van a poder hacerlo con la autoridad de mesa. Nunca, en ningún caso, van a poder ingresar acompañadas por uno de los o las fiscales, bajo ninguna circunstancia. Sí con una persona de su confianza, dejando constancia, sí con la autoridad de mesa, dejando constancia, nunca, bajo ninguna circunstancia, con fiscales, de ninguna manera. ¿Sí? Esto es algo que también tenemos que tener en claro. Y algo que tenemos que tener en claro al momento de hablar de accesibilidad electoral es que la persona que presenta una dificultad sabe cómo quiere y necesita ser asistida. No tenemos que apabullarla, no tenemos que reemplazar su voluntad. Tenemos que respetar las normas de accesibilidad, también las garantías del voto, sobre todo el secreto al voto, la dignidad de la persona y ayudarla de la manera que la persona nos indica. Sabe cómo quiere y necesita ser ayudada y por lo tanto tenemos que proceder en consecuencia.
De todas formas, esto de lo que hablamos, ustedes saben que quien tiene que manejar perfectamente las normas de accesibilidad electoral es la autoridad de mesa, pero nunca está de más que como fiscales tengamos bien en claro todos estos conceptos para poder hacerlo y asistir tanto a la persona como a la autoridad de mesa de la mejor manera posible para que la persona que así lo requiere pueda votar en igualdad de condiciones y respetando su dignidad. Como regla general, recordemos en todo momento respetar los protocolos de bioseguridad, los protocolos sanitarios, el uso del tapabocas, la sanitización de las manos, mantener las superficies limpias, sobre todo cuando nos desplazamos, sobre todo cuando vamos al cuarto oscuro. En todo momento mantener la distancia con el otro o con la otra para que la elección la podamos desarrollar de forma segura, con tranquilidad y sin ningún riesgo, tanto para quienes estamos trabajando el día de la elección como para el elector o las electoras. Como regla general, respetemos esto. Y como regla general, nuevamente se los repito, no perdamos de vista en ningún momento los sobres firmados, los padrones y por supuesto la urna. En todo momento la atención puesta en eso. Si ustedes como fiscales, lógicamente, en algún momento se tienen que levantar, tienen que ir al baño, tienen que salir por algún motivo, tienen que hacer algún llamado telefónico, lo que sea que ustedes necesiten moverse, trasladarse, irse de la mesa, bien, llamen a su fiscal general, que su fiscal general tiene la facultad de reemplazarlos momentáneamente mientras ustedes se toman algún descanso, van a comer, van al baño, lo que fuera que necesiten, no dejen en ningún momento la mesa sola. Utilicen al fiscal general para que los reemplace, los asista en estos momentos que por supuesto es lógico que en una jornada de tantas horas vamos a tener que levantarnos en algún momento y además hasta es positivo porque nos va a permitir recargar un poquito las pilas para estar con la atención debida. También acuérdense, y esto es importante, que los demás fiscales no son adversarios. Son personas que como ustedes están representando los intereses de un partido político y algo mucho más importante, están protegiendo la transparencia de las elecciones y la transparencia del voto. No son adversarios, son simplemente personas que representan a fuerzas políticas distintas. Y mientras mejor nos llevemos durante la jornada y mejor sea el trato con los demás fiscales y las autoridades de mesa, esa mesa va a funcionar mejor tanto para ustedes como para los electores y electoras que vengan a votar ese día. Muy bien, nos estamos acercando al cierre del acto electoral. Falta poquito, ya vimos todo lo que pasó antes, todo lo que pasó o puede pasar durante. Y ahora vamos a avanzar hasta el momento de la clausura o del cierre del acto electoral. Así como el acto electoral se abría a las 8 de la mañana, pero a veces empieza un poquito después, el acto electoral se extiende hasta las 6 de la tarde. Pero, esto es importante, toda persona que a las 6 de la tarde esté esperando para votar, va a poder votar, aun cuando tenga que votar después de horario. ¿Se entiende? El delegado de la justicia electoral o facilitador sanitario les van a entregar un ticket, un número, una certificación que dice que la persona se presentó antes de las 6 de la tarde y va a poder votar. Entonces la mesa va a tener que permanecer abierta hasta que vote la última persona que está esperando para votar. Esto puede hacer que la elección se extienda un poquitito más de las 6 de la tarde. Ahora, aun cuando en mi padrón, en el padrón de la mesa, hubiesen votado el 100% de las personas, algo muy improbable, pero supongamos que votó el 100% de las personas que tenemos empadronadas, la mesa nunca y por ningún motivo va a poder cerrarse antes de las 6 de la tarde, ¿sí? Nunca se va a poder cerrar antes de las 6 de la tarde, si después se hubiese electores esperando. Bien, supongamos que ya votaron todas las personas que estaban esperando, ya son las 6 de la tarde, en este momento procedemos a la clausura del acto electoral y pasamos a lo que les contaba al principio, esta última etapa que tiene que ver con todo lo que va a ser el recuento de votos, con la clasificación y es una parte fundamental en la cual tenemos que recargar pila y recargar energía porque si no todo lo que hicimos antes no va a tener sentido.
Ya estamos entonces con el cierre del acto electoral, que es un momento clave, muy importante y donde tenemos que prestar toda nuestra atención para que las cosas salgan bien. Como les decía, si no podemos concentrarnos, si no podemos garantizar que todo lo que pasa ahora, ya cerrada la mesa, salga como tiene que salir, de alguna manera estamos desperdiciando todo el trabajo que hicimos durante el día. Entonces es muy importante que recarguemos energía, recarguemos pilas para prestar atención en este último tramo que, si bien es más cortito, requiere de muchísima concentración, muchísima atención y suele ser bastante cansador. Así que a meterle con todo ahí para poder cerrar con broche de oro lo que vinimos haciendo durante todo el día. Decíamos entonces que una vez cerrado el acto electoral, cerrada la mesa, vamos a irnos al cuarto oscuro llevando todos nuestros elementos. Ya a la mesa no vamos a volver más, así que nos llevamos absolutamente todo. Nos vamos a llevar nuestro padrón, nuestros elementos, por supuesto nuestras cosas personales que seguramente tenemos ahí. Nos vamos a llevar absolutamente todo. Vamos a ir al cuarto oscuro con la urna, con los padrones, con los sobres, muy importante, los que sobraron, los que quedaron, no dejarlos ahí, llevarnos todo. Y cuando vamos al cuarto oscuro, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el cuarto oscuro, es decir, todas las boletas que están dando vuelta por ahí, sacarlas, tirarlas. Lo ideal es tirarlas en una bolsa y dejarlas bien separadas para que no haya posibilidad de confusión de las boletas que están ahí con las que van a salir de adentro de la urna. Esto es muy importante. Y algo que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener especial cuidado, es que el escrutinio, lo que se llama escrutinio de mesa o escrutinio provisorio, lo lleva adelante en realidad la autoridad de mesa. Y los fiscales lo que vamos a estar haciendo es supervisando que nada raro, que nada fuera de lugar ocurra. Pero no tenemos que estar metiendo mano, ningún otro fiscal, ni fiscal general, ni nadie tiene que estar metiendo mano en los sobres, en la apertura de los sobres, absolutamente para nada. Solamente la autoridad de mesa va a ser la que pueda tener contacto con los sobres, la que pueda abrirlos, sacar las boletas y demás. Es cierto que en la práctica a veces las autoridades de mesa piden asistencia a los fiscales y a las fiscales. Si esto ocurre y no podemos evitarlo, tenemos que tener el doble o el triple de cuidado y atención para que nadie que sea un poco veloz de manos haga algo que no tiene que hacer. Bien, lo primero que va a hacer la autoridad de mesa es agarrar su padrón, tachar los electores que no han votado y determinar ahí bien cuál es el número total de electores y electoras que se han presentado a la mesa. Nosotras como fiscales vamos a hacer lo mismo en nuestro padrón. Yo siempre recomiendo que durante el día, a medida que la gente va llegando, va apareciendo a votar, nosotros, más allá de marcar en el espacio correspondiente, algo que yo recomiendo es en algún papelito o acá mismo en la tapa ir haciendo palotes de cuánta gente efectivamente votó para que tengamos un buen conteo y un conteo más rápido y sepamos bien cuánta gente votó. La autoridad de mesa va a contar cuántos electores y electoras votaron, cada fiscal va a hacer lo mismo y tenemos que llegar obviamente al mismo número. A veces hay diferencias porque se me pasó uno, no lo anoté, el otro. Bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo efectivamente en cuánta gente votó en esa mesa. Una vez que llegamos a este número, lo que vamos a hacer va a ser, la autoridad de mesa, por supuesto, insisto, lo repito, abrir la urna y sacar los sobres sin abrirlos y contarlos, ¿sí? Contarlos uno por uno. Entonces va a contar 1, 2, 3, va a contar el sobre de la identidad impugnada, el del comando, va a contar todos los sobres que hay ahí adentro. Y tienen que dar, por lógica, la misma cantidad de gente que votó. El número de gente que votó tiene que ser el mismo número de sobres adentro de la urna. Aunque a veces puede pasar que haya alguna diferencia, porque no anoté un elector, porque hay un sobre de más por algún motivo, porque falta anotar a alguien que votó, o hay un sobre de menos, también puede ser, darse el caso de que alguien no haya metido el sobre dentro de la urna y no nos hayamos dado cuenta, o que hayamos puesto que alguien votó y no votó. Puede haber esta diferencia. ¿Qué nos va a decir la ley? La ley soluciona esto. Dice que cuando la diferencia es de 5 hasta 5 sobres
en más o en menos, es decir, que hay 5 sobres más o hay 5 sobres menos de la cantidad de electores, vamos a poder, obviamente, marcarlo en el certificado y en el acta de escrutinio esta diferencia, pero vamos a poder seguir contando normalmente los votos. Ahora, cuando la diferencia sea superior a estos 5 sobres o a estas 5 personas o a esta diferencia de 5, en ese caso no vamos a poder hacer el escrutinio provisorio, vamos a cerrar, vamos a meter todo otra vez adentro de la urna, vamos a hacer un acta, la autoridad de mesa va a hacer un acta, por supuesto firmada por los fiscales, marcando la situación, explicando lo ocurrido, y esa urna no se contabiliza por diferencia de votos. Entonces es muy importante que esta diferencia no supere los 5 votos. Por eso, como yo les decía, que no era arbitrario cuando decíamos que no firmáramos más de 5 sobres juntos, justamente es para que no pueda haber más de 5 sobres firmados dando vueltas por ahí que podrían modificarme esta situación. ¿Sí? Por eso 5 sobres y no otro número cualquiera cuando hablábamos de cuántos teníamos que firmar al principio del video. ¿Sí? Vieron que tenía un motivo que estaba ahí previsto en la ley, el por qué esto tenía que ser este número y no cualquier otro. Pero bueno, supongamos que nada de esto ocurrió, que está todo perfecto, que tenemos la misma cantidad de electores y electoras que sobres adentro de la urna. En ese caso, la autoridad de mesa va a proceder a abrir los sobres, sacar lo que tiene adentro y clasificarlos para poder contabilizarlos. Bien, podemos decir a grandes rasgos que los votos se dividen en 4 categorías. Votos válidos, que a su vez se van a dividir en votos afirmativos y votos en blanco, ahora vamos a ver, pero son votos válidos, votos nulos, votos de identidad impugnada y votos recurridos. Votos de identidad impugnada son los que ya hablamos. Los votos impugnados o votos de identidad impugnada son aquellos donde no pudimos saber si el elector o la electora eran efectivamente la persona que se presentó en la mesa pese a haber presentado el documento. Y se acuerdan que teníamos un procedimiento especial de voto impugnado y acuérdense que decíamos que estos sobres no se abrían. Se contabilizan, por supuesto, pero no se abren. Se dejan así. Bien, con el resto de los votos sí se van a abrir y los vamos a ir clasificando. Esto es muy importante que lo tengamos bien en claro, que lo tengamos bien presente. Ustedes pueden tener un instructivo, una ayuda a memoria para poder identificar fácilmente, pero vamos a hablarlo y vamos a decirlo con mucho cuidado y mostrando las imágenes correspondientes para que no tengamos confusión de cómo se califica cada voto. Primera cosa a tener en cuenta. Si bien en muchos casos vamos a tener, esto que digo es para la provincia de Buenos Aires porque en otros lugares se eligen otras cosas, en la provincia de Buenos Aires vamos a elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales municipales. Entonces vamos a tener 3 cuerpos. Estos 3 cuerpos de boleta es importante que tengamos en cuenta que si bien van pegados, cada cuerpo, cada sección, cada segmento es independiente de las otras. Entonces, una de estas partes puede ser nula y la otra puede ser válida. Primera aclaración. Segunda aclaración. La boleta, en realidad, lo más importante es el encabezado. ¿Qué es el encabezado? Bueno, el encabezado es la parte de la boleta que contiene el número de lista, el nombre del partido, el distrito al cual pertenece esa boleta, la fecha de la elección y el cargo el cual se elige con esa boleta en particular. Si eso está entero, si eso está sano, si eso está en orden, bien, en ese caso esa boleta va a ser válida por más que esté rota a la mitad. Sí, no importa, está el encabezado intacto y por lo tanto la boleta va a ser válida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces cuando se corta la boleta capaz que una parte está rota, bueno, no importa, mientras el encabezado esté en orden está todo perfecto. Bien, vamos ahora sí a analizar los distintos tipos de votos. Vamos a empezar por los votos válidos. Vamos a tener un voto válido afirmativo cuando se emita mediante boleta oficializada de una misma lista para todas las categorías de cargos.
o cuando para cada categoría se eligen boletas oficializadas de diferentes listas. También va a ser válido cuando en las boletas hay tachaduras de candidatos o sustituciones o agregados, pero el encabezado está intacto. ¿Se entiende? Por ejemplo, se tacha un diputado o se reemplaza por otro nombre, pero el encabezado permanece sin ningún tipo de alteración. También el voto va a ser válido cuando en el sobre aparecen dos o más boletas de una misma lista. En este caso lo que se hace es se deja una sola y se destruyen las otras para que no haya confusiones. Otro tipo de voto válido es el voto en blanco. El voto en blanco más común, el que hemos visto, es abrimos el sobre y el sobre está vacío. En este caso no cabe duda que el voto está en blanco. Pero también va a ser voto en blanco cuando se emite con un sobre que contiene un papel de cualquier color sin ningún tipo de escritura o imagen. Este también es un voto en blanco. También va a ser voto en blanco cuando falta un cuerpo o categoría de la boleta. En este caso lo que se considera que está en blanco es esa categoría que falta a la boleta. Supongamos que yo abro el sobre, encuentro para un cargo una boleta, para otro cargo una boleta y para un cargo en particular nada. En ese caso, ese cargo en particular lo consideramos que está en blanco. Vamos a hablar ahora de los votos nulos. El voto va a ser nulo cuando se emite con una boleta no oficializada, es decir, adentro del sobre meto cualquier cosa. También el voto va a ser nulo cuando se emite con inscripciones o imágenes o se haya incluido objetos extraños, como puede ser una moneda, un clip, una gomita, cualquier cosa que no sea una boleta justamente. También el voto va a ser nulo cuando se emite mediante una boleta oficializada pero que contiene inscripciones o leyendas de cualquier tipo, salvo el caso que vimos antes de las tachaduras o de las sustituciones. Y también va a ser nulo cuando se incluyen boletas de distintas agrupaciones políticas para una misma categoría de cargos, es decir, se meten dos boletas pero diferentes. Y también finalmente va a ser un voto nulo cuando se emite con una boleta oficializada pero con tachaduras, roturas, inscripciones o leyendas en su encabezado, ¿sí? En este caso, si el encabezado está roto, tachado o algo, el voto va a ser nulo. Pero podemos encontrarnos con ciertos casos donde la validez o no de la boleta o del voto no esté tan claro, ¿sí? Algunos casos donde por ahí tiene alguna inscripción o alguna tachadura o alguna rotura sobre el encabezado, pero los datos están, no nos podemos poner de acuerdo, tal vez tenemos bien en claro alguno de nosotros, nosotras, que eso vale, pero alguno de los otros fiscales no. En ese caso en que no podemos llegar a un acuerdo, la ley prevé una forma de determinar ¿qué es lo que va a pasar con ese voto? ¿Sí? Este se llama procedimiento de voto recurrido. ¿Y cómo lo vamos a llevar adelante? Bueno, vamos a tener un sobre de voto recurrido. Acá adentro vamos a poner la boleta que estamos cuestionando. Y además esta acta, el acta de voto recurrido. En esta acta, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, la boleta adjunta del partido, vamos a poner cuál es, la descripción de la boleta. Está rota, está sucia, me parece que no es oficial. El presidente de mesa o la presidenta va a marcar qué es lo que cree, cuál cree que es la decisión correcta, si es válido o nulo. Las causas por las cuales el fiscal dice si es válido o nulo. Y la descripción de la situación. Va a poner en muy poquitos renglones qué es lo que considero, lo que argumenta respecto de la validez o no de esta boleta. La va a firmar el presidente de mesa, la autoridad de mesa, y la va a firmar el o la fiscal cuestionante. Acá mismo lo dice. Y bueno, se van a poner todos los datos necesarios. Este volante se adjunta a la boleta y al sobre del voto que se trata, ¿sí? Entonces vamos a poner esto acá adentro. Y vamos a poner la boleta y vamos a poner el sobre. Esto lo vamos a cerrar y va a ir en un bolsín especial y va a ser la justicia electoral quien determine si este voto recurrido vale o no vale. Una vez que ya tenemos todos los votos clasificados, que ya recurrimos lo que teníamos que recurrir, que ya contabilizamos todo lo que teníamos que contabilizar, que dejamos los sobres que no teníamos que abrir sin abrir, acuérdense, los votos del comando electoral y los votos
de identidad impugnada, que ya preparamos los votos recurridos con sus sobres, con sus actas, todo, vamos a empezar a completar la documentación. Y acá hay algo muy importante. La autoridad de mesa va a completar 3 documentos distintos que son, además de las actas propias que va a completar, como el acta de cierre y demás, que de eso ahora vamos a hablar, va a completar un telegrama de escrutinio, un acta de escrutinio y un certificado de escrutinio. Los 3 documentos son iguales, lo que varía es su forma. Uno tiene forma justamente de telegrama, los otros 2 son bastante parecidos, pero están distinguidos por sus nombres y por sus encabezados, y como fiscales vamos a tener que obtener nuestro propio certificado de escrutinio. Esto es fundamental. Miren, si ustedes trabajaron todo el día pero al final no se llevan el certificado de escrutinio, es como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Entonces esto es fundamental, no solo obtenerlo, sino completarlo debidamente. Ustedes van a tener un certificado de escrutinio que va a ser similar a este. La autoridad de mesa va a tener un acta de escrutinio, ven que es más grande. Hay un certificado de escrutinio que también tiene el mismo tamaño. A veces ustedes pueden agarrar uno de los que sobran ahí en la mesa y completarlo, y es exactamente lo mismo que si completan este. O sea, la diferencia es el tamaño, los datos son el mismo, y vamos a completarlo con mucho cuidado. Algo que yo siempre recomiendo es, acá arriba ustedes ven que tienen para completar el circuito y la mesa. Completen esto al principio, es más, antes, cuando lo agarran, complétenlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvidan, lo entregan y después no tenemos ni idea de a qué mesa corresponde ese certificado de escrutinio. Y si no tenemos ni idea a qué mesa corresponde este certificado de escrutinio, esto no sirve para nada. Entonces, no se olviden de completar esto. Van a ver que en el encabezado les va a decir que hay que completar la cantidad de ciudadanos que han votado. Esto es lo que surge del conteo del padrón. La cantidad de sobres en la urna, ¿se acuerdan que hablábamos? Generalmente coinciden, pueden no coincidir con una diferencia de hasta 5. Y anotar la diferencia entre uno y otro. Y después, con mucho cuidado, van a ir copiando el resultado de la mesa y poniendo en cada columna y en cada línea y en cada agrupación los votos que cada partido sacó para cada categoría. Esto es algo que hay que prestar mucha atención, hay que hacerlo con mucho cuidado para que nos quede exactamente igual a lo que es el resultado de la mesa, el acta de escrutinio, el telegrama, el certificado completado por la autoridad de mesa. Tenemos que tener mucho cuidado en que nos quede exactamente igual. Abajo ustedes ven que dice total de votos por agrupación política. Acá lo que hacemos es sumarlos. Los votos nulos los tenemos que anotar, los votos recurridos los tenemos que anotar. Ahí solamente los vamos a anotar numéricamente porque al no abrirlos no sabemos qué tenemos adentro. Los votos del comando electoral, exactamente lo mismo, anotamos el número va a ser el mismo para cada categoría porque no sabemos qué tiene adentro. Los votos en blanco y el total por columna. ¿Qué significa el total por columna? Que yo tengo que sumar todas las columnas y me va a dar un número. El número total de cada columna, para considerar que el certificado de escrutinio está bien hecho, y ahora les explico por qué, el número total de cada columna sumada nos tiene que dar la misma cantidad de sobres en la urna. ¿Se entiende? El resultado de cada columna nos tiene que dar el mismo resultado que la cantidad de sobres en la urna. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro de la urna va a alguna categoría. Es decir, ese sobre va a ser un sobre de identidad impugnada, por ejemplo, o del comando electoral, o no. Va a ser un sobre recurrido, un voto recurrido, o va a ser un voto en blanco, o va a ser un voto válido, o va a ser un voto nulo, pero todo lo que está dentro de la urna es algo. Entonces, el resultado de la sumatoria de todos los votos tiene que arrojar sí o sí la misma cantidad de votos que sobres en la urna, porque cada cosa que sale de la urna tiene que estar clasificada y anotada en alguna parte. ¿Sí? Creo que fui claro en decirlo. El resultado total de cada
columna tiene que ser idéntico a la cantidad de sobres en la urna, ¿sí? Bien, una vez que lo tenemos completo, vamos a dárselo a la autoridad de mesa para que la autoridad de mesa me lo firme. Y vamos a dárselo al resto de los fiscales para que el resto de los fiscales nos lo firmen. Obviamente los demás fiscales nos van a dar su certificado de escrutinio para que se lo firmemos. Mucho ojo, peguémosle una mirada antes de firmarlo. Y también la autoridad de mesa nos va a dar sus certificados, acta y telegrama para que lo firmemos. Mucho cuidado de ver que los resultados sean efectivamente esos. Una salvedad muy importante. Yo puedo tener la firma de todos los fiscales que si no tengo la de la autoridad de mesa, este certificado de escrutinio no tiene validez, ¿sí? En contrapartida, si tengo la firma de la autoridad de mesa, listo, ya está. Ese certificado es válido, sirve, funciona y está todo bien. Pero recuerden esto, necesito sí o sí la firma de la autoridad de mesa. No me sirve tener la de 20, 30, 50 o 5.000 fiscales que hayan estado ahí si no tengo la de la autoridad de mesa. La de la autoridad de mesa es fundamental y esencial para considerar que el certificado de escrutinio que yo me llevo a mi partido es válido. Bien, una vez que tenemos todo esto listo, que tenemos los certificados completos, la autoridad de mesa va a completar el acta de cierre, donde va a consignar la hora a la que terminó el acto electoral. ¿Se acuerdan la que decíamos cuando cerramos? Va a completar cada una de las actas. Como fiscales tenemos el derecho y la obligación de firmar esas actas, firmar el certificado de escrutinio, acta de escrutinio, firmar el acta de cierre del acto electoral, firmar absolutamente todo. Se van a meter las cosas, los sobres y las boletas se van a volver a meter en la urna, con excepción de los votos impugnados, de los recurridos y de los del comando electoral, que van a ir en un sobre transparente que lleva un precinto para que una vez cerrado no se pueda abrir. En otro bolsín similar se van a meter las actas con un precinto para que una vez cerrado no se pueda abrir. Y la urna se va a cerrar nuevamente con estas fajas autoadhesivas. Esta vez se va a tapar también la boca de la urna y como fiscales vamos a firmar esos cierres para certificar que esa urna fue cerrada en la mesa y no se volvió a abrir hasta que se haga el recuento definitivo de votos. ¿Sí? Queda claro, en este caso, una vez que ya está todo adentro de la urna, una vez que ya tengo mi certificado de escrutinio con todas las firmas que necesito, la de la autoridad de mesa y por supuesto de algún fiscal también, bien completo y todo, una vez que firmé todas las actas, una vez que firmé los certificados y terminé con todo esto, podemos decir ahora sí que nuestra tarea como fiscal ha concluido, ha terminado y ahí sí me voy con mi certificado de escrutinio a entregárselo o a mi fiscal general o a mi coordinador o a quien a ustedes les hayan indicado en el partido que tienen que llevárselo. La tarea es larga, la tarea es cansadora, son muchas horas, pero lo que ustedes están haciendo es garantizar los intereses de los partidos políticos y mucho más allá, garantizar la transparencia electoral y garantizar que la democracia y la voluntad popular sea respetada y cumplida. Así que bueno, espero que este curso les haya servido, les haya dejado bien en claro todas las cosas que tienen que hacer y muy agradecido con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes que va a dedicar un día de su vida para garantizar que sigamos teniendo una democracia cada vez más firme y cada vez más fuerte. Muchísimas gracias. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, realmente lo hice con mucha dedicación, con mucho empeño para todos ustedes. Nada, espero que les sirva. Si tienen ahí algún amigo o amiga que va a fiscalizar, se lo pueden mandar, le pueden decir que se pase por el canal, por supuesto suscríbanse, activen la campanita porque como ven estoy sacando un montón de videos muy interesantes. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por haber llegado acá hasta el final del video y nos vemos en el próximo.